En el video de hoy estaremos haciendo a Tomoe de Kamisama a Himemashita. Este personaje me lo pidieron en los comentarios, así que vamos a hacerlo. Aquí les estaré dejando una guía de todas las medidas que ocupamos para realizar este dibujo. Teniendo las medidas listas, ahora sí, vamos a comenzar con la cara. Haremos primero la barbilla de nuestro personaje en la parte inferior del rectángulo que hicimos de guía. Y a partir de la barbilla le vamos a dar forma al cachete y el resto de la cara. Una vez que hicimos la forma de la cara, vamos a empezar a hacer el ojo derecho. Este ojo derecho lo haremos pegado a la línea del rectángulo que hicimos. Los ojos de este personaje tienen una especie de delineado, así que vamos a hacer estas líneas bastante gruesas. Y ya que tengamos la forma del ojo, vamos a hacer el iris viendo hacia la izquierda. Como la cara de nuestro personaje es bastante grande en este dibujo, vamos a hacer primero los mechones de pelo antes de hacer el siguiente ojo. Vamos a ir haciendo todos estos mechones puntiagudos que pasan por la cara y por la frente de nuestro personaje. Esto nos ayudará a que nos sobre un pequeño espacio más adelante donde podremos ubicar el ojo fácilmente. Ahora sí, con todos los mechones de pelo listo, vamos a hacer el ojo en este pequeño espacio que nos quedó. Este ojo será un poquito más alargado porque la cabeza de nuestro personaje estará inclinada. Y una vez teniendo la forma del ojo listo, vamos a hacer el iris también viendo hacia la izquierda. Y ya con esto listo, vamos a hacer rápidamente estas líneas de expresión que están arriba de los ojos y también haremos las cejas. Las cejas son bastante delgaditas. Y ya con las cejas listas haremos rápidamente esta nariz que empezará desde el ojo derecho y tendrá una forma puntiaguda. Y ya por último le daremos forma a la boca que tendrá una leve sonrisa. Ya con toda la cara lista, ahora haremos rápidamente estas líneas que están por aquí arriba que serán de la oreja de nuestro personaje. Ahora haremos esta línea que será un mechón de pelo que nos ayudará a delimitar la ropa. También haremos esta línea que es para el cuello y también haremos esta parte de la camisa con forma puntiaguda. Ya con esto listo, vamos a pasar a darle forma a todo el pelo. El pelo de este personaje es bastante largo, así que les recomiendo tener mucha paciencia para no perdernos con los mechones. Vamos a empezar dándole forma al pelo desde la parte de arriba de la cabeza. Vamos a hacer una línea larga que llegará hasta el cuarto recuadro, y en el cuarto recuadro la línea agarrará una curva para darle forma al hombro. El pelo caerá sobre el hombro, entonces esto nos ayudará a darle forma al cuerpo. Y una vez que tengamos la forma del hombro hecha, ya solo sería de seguir conectando todos los mechones a esta parte del cuerpo. Una vez que tengamos todos los mechones de la parte izquierda hechos, ahora vamos con la derecha. Empezaremos exactamente igual, haciendo el pelo desde la parte de arriba de la cabeza. Vamos a hacer una línea curviada que llegará hasta el segundo recuadro y ahí haremos un mechón de pelo puntiagudo. Con este mechón listo nos guiaremos para hacer los próximos mechones que irán caídos hacia abajo. No olvidemos hacer la otra oreja que estará sobre la cabeza. Ya con la oreja lista seguiremos marcando los mechones más largos y también haremos el siguiente hombro. Empezaremos dándole forma desde el cuello y terminará hasta el final de la hoja. Ya con esto finalizado, ahora haremos la mano. Ustedes en este punto ya deberían de tener la guía de la mano lista. Así que vamos a empezar haciendo la línea de la mano desde el borde que hicimos de la guía. También le daremos forma al nudillo y después seguiremos dándole forma a los dedos. Para hacer los dedos solo haremos un contorno en las líneas que dejamos listas. Siempre hay que seguir la misma forma que hicimos en la guía. Si hacemos el contorno siguiendo estas formas, se nos hará muy fácil hacer los dedos. Vamos a ir dándole contorno a cada línea guía que hicimos y luego pasaremos a hacer rápidamente el brazo. Para el brazo simplemente haremos una línea que llegará hasta el final de la hoja y otra línea que pasará un poquito el último cuadro. Una vez que tengamos las líneas del brazo listas, vamos a hacer estas líneas curvas que son para darle forma a la manga de la bata. Luego haremos rápidamente estas líneas que son para marcar arrugas de la bata y ya con esto terminaríamos la mano y la parte izquierda de la bata. La bata estará abierta, así que hagamos una línea en la parte de la mano que llegará hasta el final de la hoja. Luego haremos una línea igual del otro lado y ya con esto le daríamos forma a la bata. Antes de pasar a detallar la camisa y la bata, primero vamos a hacer estos mechones de pelo que están al lado izquierdo. Ya con estos mechones listos, vamos a detallar la parte de la camisa de adentro. Para hacer la forma de la camisa simplemente haremos unas líneas inclinadas y curviadas. Y ya que tengamos la camisa detallada, vamos a hacer rápidamente estos otros mechones que están del lado derecho. Y ya con estos mechones finalizados, hemos terminado todo el boceto del personaje. Ahora que tenemos todo el personaje listo, haremos esta especie de llamas que son para el fondo. Y también haremos rápidamente estas flores que son para darle más detalle al fondo. Y ya con todo esto listo, así nos ha quedado este boceto.
Llegó la hora de darle tinta a este boceto. Para este dibujo estaré utilizando dos delineadores de la marca Staedtler, uno del tamaño 0.3 y otro del tamaño 0.6. Vamos a empezar delineando la cara de nuestro personaje lentamente y con mucho cuidado. Les recomiendo que a la hora de delinear vayan muy despacio para intentar hacer lo más perfectas posibles nuestras líneas. Un consejo que siempre les doy para el delineado es que remarquen bastante las líneas. Esto nos ayudará a tener un resultado con mucha más vida y mucho más perfecto. También al remarcar las líneas bastante podemos corregir errores o líneas temblorosas. Si les gustaría que hiciera un video de cómo hacer un delineado lo más perfecto posible, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Este personaje me lo pidieron en los comentarios. Recuerden que si ustedes quieren que les haga un personaje que les guste, me lo pueden decir en los comentarios y lo estaré trayendo en el canal. Ahorita también tengo pendiente un video de Luffy que me pidieron, así que estén atentos al canal y suscríbanse para no perderse los videos. También aprovecho para agradecerles por todo el apoyo que ha estado teniendo el canal en estas semanas. Todos los videos han estado teniendo demasiado apoyo, así que se los agradezco muchísimo. Que los videos tengan mucho apoyo me ayuda bastante a seguir trayéndoles contenido, así que no olviden dejar su like y suscribirse. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y dicho todo esto, ahora sí los dejo con el delineado. Y después de un rato delineando, este ha sido el resultado. Aquí les estaré dejando una foto para que puedan usarla de referencia y puedan hacer su dibujo más fácil. Y ahora sí, llegamos a la parte del coloreado. Voy a empezar pintando la cara con dos tonos de piel, uno más oscuro para la sombra y uno claro para la luz. En este dibujo el personaje tiene la piel de color muy claro, así que en el tono de la luz lo pasé suavemente. Recuerden que al final del coloreado les estaré dejando los códigos de los colores que utilicé para este dibujo. Una vez que pinté la cara a este personaje con estos dos tonos, pasé a pintar el cuello con los mismos dos tonos, pero esta vez los pasé un poco más fuerte. Como el cuello queda abajo de la cara, este va a tener más sombra, así que vamos a pasar un poco más fuerte los colores para darle el efecto de sombra. Y una vez que tenemos esto listo, vamos a pintar los ojos. Para los ojos utilicé tres tonos de morados, uno fuerte, uno medio y uno claro. Empecé pintando con el color morado más oscuro alrededor de todo el iris, luego pasé con el color medio y dejé un pequeño espacio en blanco para dar luz con el color más claro. Hice esto exactamente igual con el otro ojo y luego hice una luz con un marcador acrílico blanco. Si ustedes no tienen un marcador como este, pueden hacer la luz con un lapicero de gel blanco. Y ahora sí, ya con esto listo, pasamos a pintar el pelo. Para el pelo estaré utilizando un color gris oscuro para la sombra y un color gris claro. Empecé marcando la sombra con el gris oscuro en cada mechón y luego le pasé una capa más fuerte. Y fui haciendo esto en todos los mechones hasta llegar a la oreja. La oreja también tendrá la parte de adentro de color gris oscuro. Y una vez con las orejas ya pintadas, seguí dándole la sombra al pelo. Fui poniendo la sombra en orden mechón por mechón hasta completar todo el pelo. Luego de que acabé la sombra empecé a pintar con el color gris claro en todos los espacios que quedaron en blanco. Este es el gris más claro que yo tenía, pero en realidad en la referencia tenía el pelo un poquito más claro, entonces yo pasé un color blanco sobre el gris. Si ustedes tienen un tono de gris más claro que el que yo utilicé, les recomiendo que usen ese para que no tengan que complicarse pasando una capa de color blanco. Una vez que terminé de pintar todo el pelo de color gris, pasé a usar el marcador de nuevo y le di un par de luces en el pelo. Y ya con esto listo, pasé a pintar la mano. Para la mano utilicé exactamente los mismos tonos que utilizamos en el cuello. Fui marcando las sombras de la mano y ya después rellené los espacios en blanco con el color más claro. Y ya con todo esto listo, ahora vamos con la ropa. Para la ropa utilicé color vino y un color morado para combinar con el vino y hacer un tono más claro. Pero primero hice estas llamas con color rojo. Y ahora sí, con esto listo, marqué esta pequeña sombra y luego le di una capa con el color vino a toda la camisa suavemente.
Una vez que tengamos toda esta capa lista, agarré el color morado y lo pasé por encima del color vino donde irá la luz. La luz estará al lado izquierdo de la camisa, así que empezaré haciendo un degradado con este color morado hacia el vino de izquierda a derecha. Al lado izquierdo le daremos toda la capa de color morado y al derecho se la daremos de color vino para que quede la sombra. Y ya con todo esto listo, pasemos a pintar la camisa de adentro. Empezaré pintando una columna grande de color azul oscuro en toda la camisa para dar una sombra. Hice esto de los dos lados a la par de la bata y luego con un color turquesa oscuro empecé a hacer unas sombras. Estas sombras quedarán ubicados en los dobleces de la camisa. Luego de esto agarré un color verde claro y le fui dando una capa suavemente en toda la camisa. Una vez que tengamos este tono verde listo, vamos a dar una capa con un color celeste fuertemente sobre el verde. Esto nos ayudará a hacer este tono verde agua y ya con esto estaría lista toda la camisa. Ahora pasemos rápidamente a pintar el otro lado de la bata. Primero le haremos esta llama y pasaremos la sombra con un color negro para marcarla. En este lado no le pegará la luz, entonces haremos las sombras más oscuras con un color negro y combinándolo con el color vino. Así que ya teniendo toda la sombra marcada, solo pasaremos el color vino por todos los espacios que quedaron en blanco y por el negro de la sombra. Y así de fácil hemos terminado todo el personaje. Ahora vamos rápidamente a pintar el fondo. Primero empecé pintando las flores. En las flores utilicé los mismos 3 tonos de morado que utilizamos para los ojos. Empezaré pintando en el centro de cada pétalo con el color morado más oscuro para darle profundidad. Y una vez que tenemos esto en todos los pétalos, pasé a hacer un degradado del tono morado medio hacia claro. Y fui haciendo exactamente este mismo degradado en cada pétalo de las flores. Y ya por último vamos a pintar las llamas del fondo. Estas llamas serán de color azul, así que yo utilicé un color azul oscuro, uno medio y uno claro. Fui haciendo un degradado de estos 3 colores azules para darle un efecto de fuego. Todos los colores los pasé suavemente en la forma de la llama y luego le pasé con un color blanco para difuminarlo. Y así de fácil le hemos dado este efecto a estas llamas. Vamos a pintar las siguientes y ya con esto terminaríamos el dibujo. Y por fin, después de tantas horas dibujando, este ha sido el resultado. Aquí les dejo la tabla con todos los códigos por si quieren utilizar ustedes en su dibujo los mismos. Y ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video te invito a dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos en un siguiente video y muchas gracias por el apoyo.